interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual, contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Analistas reprueban reforma hacendaria. Reforma fiscal afectará venta de autos. Clase media, la principal afectada por incremento de impuestos, afirma el CCE. Inflación se ubica en 3.46%. Dragon Mart iniciará construcción en octubre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenido al Financiero Noticias. La propuesta de reforma hacendaria que presentó el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto, ya generó diversas reacciones por parte de analistas en materia fiscal. Armando Hernández nos amplía la información. La propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal no fue bien recibida por algunos analistas y especialistas en materia fiscal. Y es que afirman que la iniciativa se quedó corta, ya que deja a un lado lo que quizá le hubiesen representado al país los recursos necesarios para sus programas sociales, el impuesto al valor agregado. Que es una reforma insuficiente contra lo que esperábamos. Nosotros esperábamos una reforma que tuviera un mayor impacto en los impuestos indirectos, particularmente en el impuesto al valor agregado. Y lo que vemos es que esta es una reforma donde no se entra al fondo en la discusión del impuesto al valor agregado, sino principalmente recae sobre los contribuyentes que normalmente ya pagaban impuestos, es decir, sobre los contribuyentes cautivos. Para este fiscalista, el presidente Enrique Peña Nieto necesitará de una recaudación mucho más importante que la que propone de 1.4% del PIB, si es que quiere lograr sus programas sociales. Pero esta recaudación, dice, no debe ser a pedacitos. El presidente necesita ya una recaudación mucho más importante para poder empezar a lograr sus programas sociales. En ello, también coincide otro analista de Deloitte, quien ve en la iniciativa del gobierno federal que, una vez más, se carga el mayor peso de la recaudación a los llamados cautivos. Pareciera una gran miscelánea fiscal de las que estábamos acostumbrados en años pasados. Llevamos 2-3 años sin reforma. Pareciera a primera vista que vuelve a ser una miscelánea fiscal. Los sectores más afectados por los posibles cambios a la regulación serán las maquiladoras, agrícola e inmobiliario. Las personas físicas no se salvan del aumento en impuestos, agregaron los especialistas, ya que los intereses en hipotecas, renta de casas y colegiaturas se encarecerán. Si es una reforma recaudatoria, sí traerá más ingresos al gobierno, pero nos parece que quedó corta respecto de lo que se esperaba. No es una reforma que tú lo observes en una sola dirección, sino una reforma que de poquitos pretende hacer 1.4%. No está mal, pero tampoco es lo óptimo. Los expertos señalan que la propuesta de reforma fiscal aumentará también los gastos a empresas y familias, al elevar el impuesto sobre la renta a quienes más ganan, eliminar exenciones del impuesto al valor agregado y poner tope a las deducciones fiscales. Hay incluso analistas que advierten del riesgo de caer en recesión si se conjuga con un posible estancamiento de la economía nacional. Aún en época de recesión, el incremento de impuestos puede ser peligroso desde el punto de vista económico. Y para los especialistas, la única justificación para no haberle entrado a una reforma fiscal más agresiva fue el difícil momento político que vive el país, con movilizaciones de protesta en las calles, aunque reconocen que parece haberse dejado pasar la oportunidad de consolidar una reforma de gran calado. Para el Financiero Noticias, Armando Hernández Garrido.
Y por su parte, la calificadora Moody's en México destaca que esa reforma es positiva para el crédito y que seguramente estarán revisando la calificación de nuestro país antes de que concluya este 2013. Bueno, al presentar su propuesta de reforma hacendaria a la Cámara de Diputados, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que la iniciativa se ajustó al entorno económico prevaleciente y es parte de un programa de aceleración del crecimiento para el país, el cual propone un déficit en las finanzas públicas de 65.250 millones de pesos para este año. Escuchen. Se estima incrementar la recaudación en 1.4% del Producto Interno Bruto para el próximo año y llegar a 3% para el 2018, del cual un punto porcentual se canalizará a los estados y a los municipios del país. La iniciativa también propone desaparecer el impuesto empresarial, la tasa única conocido como el IETU, el impuesto a los depósitos en efectivo, homologar también el IVA en la frontera y eliminar los tratamientos especiales. Mire, Peña Nieto aseguró que esta propuesta de reforma es justa porque no afectaría a los mexicanos que menos tienen. Pagarán más los que más ganen. En este sentido, entre otras medidas, se cobrarán impuestos sobre las ganancias que las empresas pagan a sus dueños, así como a las utilidades obtenidas de la Bolsa de Valores. Bueno, para hablar precisamente sobre la iniciativa, esta tarde nos acompañan José Manuel Belderrain Sáenz, especialista en materia fiscal, y Eduardo Méndez, socio de impuestos de PricewaterhouseCoopers. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Empezamos con José Manuel. ¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Es lo que la gente esperaba? ¿Será funcional? ¿Qué opinas? Sí, mira, primero esperábamos únicamente una reforma fiscal integral, y esto realmente se presentó una reforma hacendaria, ya que no únicamente están tocando temas de fiscales, sino que se va mucho más allá a temas de políticas públicas, redistribución del ingreso entre los estados y los municipios, quita algunas facultades para el gobierno federal de cobrar ciertos impuestos y los atribuye a los estados y a los municipios. En el tema fiscal, que es mi especialidad, básicamente podría decir que hay 6 puntos importantes en esta reforma. Se elimina el IETU y el IDE. Hay una reforma importante en el IVA, ciertas reformas, en la cual ciertos servicios que estaban exentos o tasa cero se van a gravar a la tasa general, como lo comentaste, igual que la región fronteriza. Particularmente servicios de educación, colegiaturas, inscripciones, compra de casa-habitación, renta, intereses de créditos hipotecarios de casa-habitación, estarán grabados. También hay una reforma importante en el impuesto sobre la renta, donde básicamente están eliminando regímenes preferenciales. Entre los regímenes que se eliminan está el régimen de consolidación fiscal, el régimen de pequeños contribuyentes, las IBRAS. También tenemos el IEPS, donde principalmente se está gravando a las bebidas azucaradas o endulzadas, particularmente los refrescos, y no necesariamente tienen que venir como una bebida, sino que pueden venir en polvo, en un jarabe, etcétera. Y también hay reformas muy importantes al Código Fiscal de la Federación, donde sobre todo se disminuyen los tiempos y se aumentan las facultades de las autoridades para establecer créditos fiscales a los contribuyentes. Bien, Eduardo, Enrique Peña Nieto califica este proyecto como una reforma justa en la que el que gana más pagaría más, pero también le pega a la clase media. ¿Por qué? Bueno, de alguna forma, recordemos que tenemos un tema muy importante que es la reforma energética. Sobre esta base se pretende de alguna forma ser más eficiente en el manejo de los recursos de Pemex, y entonces se baja la carga tributaria a este organismo, a esta institución, y de alguna manera se crea un hueco. Y este hueco, que ya no se va a recaudar a través de Pemex, que la intención es que se reinvierta, se tiene que obtener de algún otro lugar. ¿De dónde se obtiene? De muchos lugares distintos. Y esto es, por eso comentaban hace un momento, que ves el régimen de consolidación fiscal que se deroga, de alguna manera, aunque te dan un régimen de transición a pagar en 5 años, te va a traer mucha recaudación, le está pegando a los grupos grandes, importantes, que también generan mucho empleo.
Pero por otro lado también se establece la no deducibilidad de las prestaciones que otorgues a tus empleados y que para ellos sean exentos. Entonces, al no hacerlo deducible, la empresa va a tratar de ya no pagar esas cantidades o en menor cantidad del sueldo. También le pega a esa clase. El IVA, pues el IVA desde hace tiempo que lo estamos discutiendo, no se va a gravar alimentos y bebidas, pero algunos puntos que sí se van a gravar, la venta de casa habitación, los chicles, ciertos sectores que por instancias de tratar de mejorar medio ambiente o por tratar de mejorar la recaudación, nos termina pegando prácticamente a la mayoría. Las colegiaturas, ahora las colegiaturas van a llevar IVA, entonces el que paga una cantidad mínima por la educación, porque está en un colegio privado, pero no es de los más caros, pues tendrá cierto impacto. Los demás tendrán mayor impacto. Ayer yo le comentaba a alguien, pues tú tienes dinero, tienes a tu hijo en tal universidad o en tal colegio que es muy caro. Y me decía, sí lo tengo ahí, pero lo hago con un gran esfuerzo. No significa que yo, que sea el que tenga más, vaya a pagar más. Entonces, creo que es un poquito ya una frase hecha, el que los que más tienen más paguen. De alguna manera se pretende que paguen todos, más que paguen más los que más tienen, yo creo que paguen todos. Hay varios aspectos que llaman la atención. Uno de ellos lo comentaba hace un momento, se comentaba el tema del código fiscal, que a mí me preocupa muchísimo cuando se establece la posibilidad de que el fisco, que el SAT, te recaracterice alguna operación cuando considere que la celebraste distinto a como tienes que haberla celebrado. Esa parte a mí me parece muy preocupante. El IEPS que comentaba también a las bebidas saborizadas, que va a ser $1 por cada litro a esas bebidas que lleven azúcar, aunque sean en polvo, que te generan bebidas y de alguna manera eso te empiezan a encarecer ciertos productos y se empieza a volver una cierta espiral. Tiene que ser muy inteligente el gobierno federal para que si esta iniciativa pasa, contenga un poco la inflación y que trate de generar el gasto. ¿Qué tanto impactaría a la industria refresquera? Yo creo. Que ya tiene una postura, la rechaza por supuesto. Sí, claro. Sí tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma encarece ese producto y podría pensarse que podrían absorber ese costo, pero si absorben nada más una parte y la demás la reflejan en el mercado del consumidor, el consumidor se verá afectado. Muchas veces parten esas afectaciones, una la absorben y otra parte la dejan al consumidor, pero a veces los márgenes son en ciertos productos no tan altos y pueden de alguna forma afectar de manera importante. O baja la productividad y pudiera a futuro también afectar a los empleos que generan. ¿Cuál es la postura en este momento de la iniciativa privada ante esta reforma? Mira, también en esa parte de las refresqueras es importante analizar y habrá que ver el efecto de qué tan inelástica es la demanda del consumo de esos bienes. Es decir, qué tanto varía la preferencia del consumidor ante el aumento del precio, ¿no? Porque gran parte de la población en México pues consume este tipo de bebidas endulzantes. La postura de la iniciativa privada en un inicio yo creo que fue de sorpresa, porque no se esperaban todas estas modificaciones al impuesto sobre la renta y se esperaba un IVA generalizado al consumo en IVA en alimentos. Al final me parece que eso no se da debido a que no se logró dar un consenso en el Pacto por México y entonces se presenta una reforma posible, ¿no? Y pues trae cosas buenas también, habría que verlo de esa manera, pues porque somos uno de los países que menos recauda, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, con únicamente 10% de los ingresos del PIB. Somos altamente dependientes de los recursos petroleros y como comentó ahorita Eduardo, al modificarse también el régimen fiscal de Pemex para que Pemex pueda hacer inversiones propias y modernizarse, pues ese hoyo se tiene que tapar de alguna manera. Y si no era mediante el IVA generalizado en alimentos y medicinas, pues se tuvieron que buscar otros mecanismos y otras fuentes de donde se pudieran obtener dichos recursos. Se eleva la tasa al 32%, la tasa máxima a las personas físicas, se limita la deducción hasta el 10% de los ingresos o 2 salarios mínimos, lo que resulte más alto. La exención de casa habitación de 1.500.000 UDIs pasa a 250.000 UDIs. Estamos hablando que antes podías exentar tu casa habitación hasta 7.400.000 pesos aproximadamente y ahora pues queda por ahí de 1.200.000 pesos. Y bueno, es una reforma muy amplia que en realidad hay que analizar y que pues nos tomaría para poder analizar a detalle
varias horas Son aquí muchos contigo. puntos. Así es. Fíjate, el día de ayer escuchábamos antes del mensaje presidencial al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que mencionaba que el crecimiento económico del país ha estado un poquito retrasado o lento durante las últimas décadas, y uno de los factores que mencionaba era el de la mala productividad en México. Pero ¿qué más le falta al país? ¿Qué más le falta que esta reforma pueda darle en los próximos años? Yo creo que es un paso importante el tema de Pemex, porque de alguna manera había una recarga importante en la parte de fiscalización o del gasto público sobre lo que se recaudaba de Pemex. Entonces creo que es importante y nos da la pauta, pero no es una pauta que al día de mañana vaya a resultar como una varita mágica que te resuelve algo de inmediato. Por otro lado, con esta reforma fiscal, creo que lo que seguiría, si todo se da en condiciones normales, es que los impuestos indirectos sigan siendo más importantes en cantidad y obviamente en cierto nivel de población que a veces no paga impuestos, y con los indirectos los obligas a pagar impuesto, y bajar un poco la tasa de impuesto de la renta para que el que gana de su sueldo, pague impuestos sobre el sueldo que recibe, tenga más, pague menos impuesto en esa parte y tenga cómo consumir. Esa es la espiral que se pretende, pero hay un poco de temor, se evidencia en la reforma, y te suben incluso la tasa de impuesto de la renta para ingresos de mayores a 500,000 pesos anuales, pero ellos van a pagar 2 puntos más de lo que pagaban anteriormente. Tienes menos deducciones con persona física, se elimina el régimen simplificado, el campo está muy preocupado por este tema, va a pagar prácticamente el 40% más de impuestos de lo que pagaba. Entonces, pues yo creo que se va por buen camino. ¿Qué se necesita? Ya son factores incluso también de carácter, en mi opinión, económico global, porque también las economías, cuando te invaden de productos, pueden tener un boom, lo que pasó con China, lo que pasó un tiempo con Europa, con Corea, y después tienen que desacelerar. Te permite entrar al mercado, pero tu moneda, si no está bien valuada, pues no compites igual. Creo que es multifactorial, que nos vaya mucho mejor. Yo creo que es buen camino, pero claro, cada quien se siente agredido, entre comillas, en la parte en la que tiene que cooperar más o poner más, y todos voltean a ver a los que no están pagando impuestos. Claro. Y esa parte pues va a ser difícil que fácilmente se resuelva si no hay empleo. Otro punto, no sé si se comentó, me perdí un poquito en esa parte, es el 3% que tendrá que pagar los patrones, un nuevo 3%, para poder de alguna forma subsidiar el seguro de desempleo. Entonces tendremos un seguro de desempleo como en otros países, en Europa, en Estados Unidos, pero prácticamente lo va a pagar el patrón con un 3% que va a pagar sobre el salario que está hoy pagando a sus trabajadores. Entonces, buena noticia para el que se quede desempleado, mala noticia para el que hoy tiene que aportar de más. Claro. José Manuel, ya para concluir esta plática en breve, también se habló mucho de la informalidad, que más del 60% de los mexicanos que laboran se encuentran en ese sector, un sector que actualmente está evitando que muchas empresas mexicanas tengan crecimiento. Así es, me parece que es el gran defecto de esta propuesta de reforma fiscal, el que no se ataca con la fuerza que se tendría que atacar a la informalidad y a los que no están pagando ahora, ¿no? Precisamente mediante el consumo en IVA en alimentos se pretendía que pudieran hacer una contribución, precisamente el comercio informal y quienes no están contribuyendo. Finalmente me parece que no se llega a una negociación, no se acuerda, pero pues es algo que seguramente la autoridad deberá trabajar en un futuro. José Manuel, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Por la plática. Nos vamos a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, reforma fiscal afectará la venta de autos. Clase media, la principal afectada por incremento de impuestos, afirma el CCE. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero,
presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. Continuando con el tema de la iniciativa de reforma fiscal, el presidente de México propuso también un gravamen de $1 por litro a las bebidas azucaradas, esto con el fin de combatir la obesidad aquí en este país. Escucha. En materia de gasolinas y diésel, se propone eliminar el subsidio de manera gradual, pero con incrementos mensuales menores a los actuales, a fin de aminorar el impacto. Asimismo, habrá un impuesto en apoyo a la salud de los mexicanos, al gravarse las bebidas azucaradas con el fin de desincentivar su consumo y con ello reducir índices de obesidad, especialmente en nuestros niños. El director de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, le habló de Emilio Herrera Arce, dijo que este impuesto no combatirá a la obesidad, como lo argumentó el presidente. Es un impuesto que daña en mayor proporción a las familias más pobres de nuestro país, donde se ubica el 50 o más del 50% de los mexicanos. Es un impuesto que por sus impactos en la cadena productiva caña de azúcar, pequeños detallistas, o en la cadena productiva caña de azúcar, productores de fruta y pequeños detallistas, genera inmediatamente niveles de desempleo de miles de mexicanos también. El directivo dijo además que este impuesto solo incentivaría la informalidad y también afectaría posiblemente a la producción. Estamos hablando de un incremento de un precios entre el 15 y el 20%, lógicamente se vería reflejado en ello. Y la medida está tomada para que disminuya el consumo. Entonces, por lo tanto, sí sería un efecto en ese sentido que afectaría al empleo, afectaría a la inversión y afectaría al crecimiento y al desarrollo de esta industria. Por su parte, Coca-Cola Company calificó de discriminatoria esta iniciativa. En un comunicado de prensa, la refresquera dijo que era incompatible con una buena política fiscal. Las acciones de Arca Continental y Coca-Cola FEMSA reflejan desde hace un mes un descenso acumulado de 10.38 y 5.21% respectivamente en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que la reforma fiscal afectará a la clase media de todo el país. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que la iniciativa de reforma hacendaria propuesta por el gobierno federal afecta a la clase media al elevar el impuesto al valor agregado en las zonas fronterizas del país y gravar las colegiaturas escolares. Sí nos preocupa y va a ser una de las cuestiones que nosotros más vamos a empujar, que no haya una afectación a la clase media. Clase media en todos los países es la clase más pujante, la clase que más aporta, y nosotros la tenemos que cuidar. El representante de la cúpula empresarial mexicana destacó que durante los próximos días platicarán con los legisladores para mejorar la iniciativa que se presentó este domingo, ya que la reforma es perfectible. Hemos insistido mucho en que era indispensable aumentar la base de contribuyentes. Hay muchos, pero muchos millones de mexicanos que hoy pueden contribuir con su país de manera solidaria y subsidiaria y que no están incluidos en esta reforma. Para los ciudadanos, la iniciativa de reforma hacendaria que presentó Enrique Peña Nieto debió prever un incremento en la base de contribuyentes y no en el aumento de impuestos. La reforma estructural debería de ir hacia ese lado, tratar de promover más el negocio formal que la informalidad. Al rato todos vamos a estar en la informalidad, ¿no? Aunque la iniciativa privada y los ciudadanos descalifican el aumento de los impuestos que incluye esta propuesta, también reconocen la eliminación del impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los depósitos en dinero en efectivo. Realmente hay cambios importantes en cuestión de esa reforma. Me parece acertada en cuestión de que los que más tienen, más van a pagar impuestos. Con información de Francisco Velázquez para El Financiero Noticias.
Y mire, otro sector que también se mostró en desacuerdo es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. La AMDA considera que se podrán ver afectadas las ventas de los vehículos en el país. Con el hecho de plantear una disminución en la deducibilidad para la adquisición de vehículos de 175,000 a 130,000 pesos, contrario a lo que se ha venido demandando por parte nuestra. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, dice que el gremio se reunirá muy pronto con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para presentarles un estudio del impacto que tendría esta iniciativa. Habría una desventaja, pero más preocupante en términos para un debate serio de que cuánto podrían disminuir las ventas de vehículos, más bien habría que plantear, o lo estamos planteando en el sentido de la oportunidad que estamos dejando para dinamizar el mercado. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. Google ofreció más concesiones con la intención de poner fin a una investigación que ya lleva 3 años sobre denuncias de que obstaculizó a competidores y de evitar una posible multa por $5,000 millones. El grupo de telecomunicaciones holandés KPN dijo que su jefe de finanzas, Eric Heyman, renunció con efecto inmediato apenas un año después de haber tomado el puesto. La firma dijo que Heyman renunciaba debido a circunstancias personales y que esto no estaba ligado a relaciones de trabajo. Vodafone insistió a los accionistas de Kabel Deutschland a que acepten su oferta compra de $10,000 millones, advirtiendo que la oferta será retirada si menos de 3/4 de ellos acuerdan la venta del mayor operador de cable de Alemania para el miércoles. La automotriz alemana BMW podría construir una fábrica adicional fuera de Europa. La firma aún analiza su ubicación, aunque se sabe que ya planea construir otra sucursal en Brasil. Actualmente, BMW tiene presencia en China y está expandiendo su capacidad de producción en su fábrica estadounidense. El director general de ICA, Alonso Quintana, aseguró que ha buscado tener una empresa con una amplia diversificación, decidida a monetizar activos maduros, mejorar su rentabilidad y más volcada a proyectos en el extranjero. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Al regresar, inflación se ubica en 3.46%. Dragon Mart iniciará construcción en octubre. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Ya regresamos y ahora saludo a Mariana Hernández, quien se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se discute la reforma financiera en 2 comisiones legislativas. Mariana, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la Cámara de Diputados, donde se vuelven a reunir 2 comisiones unidas de la misma Cámara, lo que es la Comisión de Hacienda y Crédito Público y así como la Comisión de Justicia. El día de hoy se espera votar en lo particular la reforma de iniciativa financiera. Déjame comentarte que tuvimos la oportunidad de platicar con el diputado Silvano Blanco del PRD, donde nos platica un poco de qué es lo que se espera de esta reforma. Vamos a escucharlo.
Nosotros planteamos que pudiera haber una banca de desarrollo que hiciera la función también de banco de primer piso. Ustedes saben que en este momento no cumple esa función, ocupa algún intermediario financiero para efecto de otorgar los créditos. Y se hizo toda una propuesta en la cual combinaba la integración de varias bancas de desarrollo en una sola, hacer una banca centralizada, que cumpliera esta función y que efectivamente pues pudiera otorgar una mayor cantidad de créditos. El día de mañana se espera que esta iniciativa suba al Pleno para ser votada. Uno de los puntos de los cuales no se ha logrado llegar a un acuerdo es sobre la banca del desarrollo. El diputado Silvano nos habló un poco más sobre este tema. Vamos a escucharlo. Que nos expliquen pues cómo se va a hacer esto de tener más crédito y más barato, porque pues no quedó muy claro, ¿no? en la iniciativa. A final de cuentas, cómo los bancos van a abaratar, ¿no?, el cobro de comisiones y todo. Nosotros seguimos al pendiente sobre esta votación de esta reforma. Mariana, gracias por tu información. Mariana Hernández, desde la Cámara de Diputados. Y bueno, existen algunas empresas interesadas ya en participar en la licitación de trenes de pasajeros en México que espera realizar muy pronto el gobierno federal. Nayeli Ortigosa nos amplía esta información. Nayeli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, Lucero. Como lo comentas, en efecto ya hay algunas empresas interesadas en participar en las licitaciones de trenes de pasajeros que el gobierno pretende licitar a partir del próximo año. Algunas de ellas son ICA, Bombardier, Alstom, Siemens, CAF, y bueno, pues la Cámara de la Construcción ya está urgiendo al gobierno a que lance estas licitaciones, o de lo contrario no habrá tiempo suficiente para terminarlas hacia 2018. Esto y mucho más acerca de las licitaciones de trenes de pasajeros podrán leer mañana nuestros lectores en la sección de negocios, por lo que los invitamos a no perderse nuestro contenido. Muchas gracias, Lucero. Nayeli, gracias por el reporte. Por supuesto, le estaremos dando cobertura y seguimiento a esta información. Y en notas internacionales le platico que Siria saludó la propuesta del gobierno ruso de poner las armas químicas de su país bajo el control internacional. El ministro de Relaciones Exteriores sirio elogió al Kremlin por buscar una resolución pacífica a este conflicto. En el mismo sentido, John Kerry, canciller estadounidense, dijo que el presidente Bashar al-Assad pudiera evitar un ataque si entrega las armas en una semana. Se espera que mañana por la noche el presidente Barack Obama envíe un mensaje a los ciudadanos de Estados Unidos y el mundo en relación al posible ataque a ese país, a Siria. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Sigamos en contacto como siempre a través de las redes sociales e informados a través del financiero.com.mx. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.